Este día tengo el agrado de poder presentar el tema de proyectos. Este tema es muy interesante para el proceso educativo. Dice planificación de proyectos. Se entiende como planificación de proyectos al definir prioridades y criterios, cobertura de equipamiento y disposición de recursos, supervisión presupuestaria y horizonte temporal. El planear un proyecto nos va a ser de mucha utilidad, ya que por medio de plan se puede ordenar según las necesidades que se requieren dentro de un proyecto. Como por primer lugar, podríamos colocar las prioridades que, que, que se generan en un proyecto, cuáles son las prioridades que queremos alcanzar o las que son necesarias para el proyecto. También se debe ver cuál va a ser la cobertura del proyecto, qué tan grande o amplio se vaya a hacer un proyecto. También se debe ver el equipamiento, si hay recursos o no hay recursos, o si hay equipo para poder desempeñar o desenvolver dicho proyecto. También hay que ver si el establecimiento cuenta con recursos para poder ejecutar dicho proyecto o si es necesario abarcar o pedir recursos. También hay que prever un presupuesto. Si el proyecto necesita de recursos económicos, hay que prever un presupuesto de cuánto se va a gastar para el desarrollo del proyecto. También hay que planificar el tiempo que se va a llevar para desarrollar dicho proyecto. Como segundo punto tenemos proyecto y enseguida daremos una breve explicación del proyecto. El proyecto, estas actividades se articulan, interrelacionan y coordinan entre sí dentro de un plazo determinado y con las posibilidades y limitaciones que vienen dadas por los recursos disponibles. El proyecto en sí parte de una necesidad o una idea que se genera. Desde ahí parte un proyecto y el proyecto lo que requiere o lo que desempeña es poder desarrollar un bien común de la sociedad educativa, porque a veces se realizan proyectos pero a beneficio solo se beneficia a una persona. Al contrario, el proyecto lo que requiere o da a conocer que debe ser a base de una necesidad que se da en el ámbito, en un conjunto de personas. También en el proyecto se deben articular o se deben tomar en cuenta el tiempo que va a requerir el dicho proyecto y cuáles van a ser las limitaciones y posibilidades que se generan para poder desenvolver o dar seguimiento a un proyecto. Como segundo punto tenemos el proyecto de centro, que se divide en tres partes focales. El primero está el de concepto. Define las notas de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución. En el concepto, más que todo, se da a entender cómo está organizado la institución, quiénes son los entes encargados, con cuántos grados se cuenta, quiénes van a ser los beneficiados de dicho proyecto. Segundo punto está desde una mirada estratégica, actividades interrelacionadas y coordinadas que se propone alcanzar unos objetivos y unas metas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Desde una mirada estratégica, ¿por qué se dice que desde una mirada estratégica? Porque aquí se van a poder poner actividades que sean coordinadas por la organización educativa dentro del establecimiento, en la que se puedan definir actividades pedagógicas como también interactivas que sean de beneficio para la educación de los estudiantes. También está las precisiones conceptuales. Aquí tiene 3 puntos claves que están los fines, objetivos y las metas. En las precisiones conceptuales de un proyecto
están los fines. Los fines se pueden definir como un ideal al que se aspira, situación a la que se quiere llegar tras su implementación, el fin último que se quiere alcanzar teniendo en cuenta todos los factores. Aquí el fin más que todo trata de alcanzar o de definir cuáles son los parámetros o las necesidades que se van a cubrir dentro del proyecto, ya sean necesidades pedagógicas o necesidades de recursos pedagógicos. En los objetivos también en los objetivos se enuncian objetivos generales y específicos. Los generales más que todo se refieren a algo concreto que necesita una actuación inmediata, mientras que los objetivos específicos pueden ser actividades que se pueden ir logrando durante el proceso de desarrollo del proyecto. En las metas, esto implica que esto implica en su redacción se debe especificar el cambio esperado, la naturaleza de lo que se pretende cambiar y el beneficio y el beneficiario del proyecto. Aquí en las metas más que todo se describe cuáles son los cambios que se quieren alcanzar dentro ya sea de un plan operativo o de las estrategias o metodologías que está utilizando el establecimiento para desarrollar los conocimientos. También se deben describir cuáles son las metas y cuál es la naturaleza del problema que se está dando para mejorar dicho proceso educativo. Como siguiente punto tenemos fases de un proyecto. Dice que un proyecto consiste en un proceso que dura un lapso de tiempo, que debería estar determinado con claridad y que pasa por distintas y sucesivas etapas o fases. Se puede decir que un proyecto siempre tiene un lapso de tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, para que pueda tener más precisión de lo que se está realizando. Como siguiente punto tenemos Sánchez Martínez 2009-171 menciona que Guido y Clement distinguen las siguientes fases de un proyecto: identificación de una necesidad, un problema o una oportunidad. B, desarrollo de una propuesta de solución. C, realización del proyecto. D, terminación del proyecto. Estos autores describen sí, más que todo describen, nos mencionan que estas deberían ser las fases de un proyecto. La primera tiene la definición de una necesidad o un problema o una oportunidad. De primero hay que definir cuál es la necesidad que se está dando dentro del establecimiento para poder proyectar un proyecto. B, desarrollo de una propuesta de solución. Hay que desarrollar una propuesta para darle solución a la problemática que se está dando dentro del establecimiento. Y C, realización del proyecto. Cuando ya se tenga estable cuál es la necesidad que se está dando dentro del establecimiento y que si esta necesidad puede llegar a cubrirse en un determinado tiempo y hay recursos, se puede empezar con la realización del proyecto, de terminación del proyecto. En la terminación del proyecto es más que todo entregar lo que se pretendía ejecutar durante el desarrollo del proyecto. La primera fase del proyecto en la que se identificará un problema a resolver o una necesidad a satisfacer es la que define si se convierte o si es conveniente o necesario implementar un proyecto. La primera fase es clave para poder empezar a desempeñar un proyecto, porque ahí es donde se tiene que verificar, analizar bien si esa necesidad es necesaria cubrirla o si realmente se está dando dentro de dicho establecimiento. Un ejemplo podría ser de que exista una necesidad de bienes inmuebles, que las aulas no cuentan con muchos escritorios
y viene el director, supervisa para ver si está bien, vienen maestros, supervisan para ver si eso es cierto o no es cierto, también pueden incluir a padres de familia para que ellos verifiquen si es cierto o no es cierto. Después de que se haga un estudio y se verifica que sí es una necesidad, de que se necesitan más escritorios para los estudiantes, entonces ya se empieza a ejercer el plan de proyectos para poder llevar a cabo dicho proyecto, que es ver cómo buscar más escritorios para los estudiantes. Como siguiente punto tenemos las características y la forma propios del proyecto. Estas son las que se describen o las que comúnmente se van a encontrar, que son las características del desarrollo de un proyecto. La primera está la identificación del proyecto. Así como decía anteriormente, tenemos que identificar cuál es la necesidad que se está dando dentro de un establecimiento, ya sea una necesidad pedagógica o una necesidad de infraestructura. Como segundo punto tenemos la fundamentación, que hay que fundamentar por medio de estudios, ya sean por medio de recabar información, por medio de instrumentos como la entrevista o la observación de que esa necesidad sí se está dando dentro de dicho establecimiento. Como tercer punto están los lineamientos estratégicos. En los lineamientos estratégicos se van a determinar qué estrategias se van a utilizar para poder recabar o para poder, ¿cómo se llama?, generar recursos, ya sea económicos o recursos humanos para poder llevar a cabo dicho proyecto. Y ahí están las dimensiones operativas. ¿Cuáles son las operaciones o las estrategias que se van a utilizar para poder darle una solución a dicha necesidad? Y ahí está el funcionamiento y de último las pautas para la evaluación. En las pautas para la evaluación hay que ver cómo se está llevando el proceso del proyecto para poderlo terminar a cabalidad y también para ver si se están cumpliendo con los estudios y los procesos mencionados anteriormente para poder ver que el proyecto sea verídico. Como siguiente punto tenemos evaluación. En la evaluación es el proceso mediante el cual se busca y analiza información y se atribuye valor a una propuesta de acción, a la aplicación de esa propuesta o a los resultados de la misma, con vista a facilitar la toma de decisiones. Bueno, la evaluación, así como les decía, ayuda a ver si el proyecto realmente se está llevando a cabalidad y si en especial se están llevando los pasos, porque no podemos empezar desde los presupuestos si no se ha determinado muy bien cuál va a ser la necesidad que se va a cubrir. También no podemos empezar a hacer las investigaciones porque no se sabe cuál es el punto que se va a tocar dentro de del establecimiento, si va a ser una necesidad pedagógica o una necesidad de infraestructura o puede ser alguna otra necesidad que surja dentro de un establecimiento educativo. La evaluación es muy importante porque por medio de ella también podemos observar quiénes son los involucrados y quiénes son los que están encargados del proyecto y si realmente están cumpliendo con su papel que se le ha designado. Como siguiente punto tenemos tipos de evaluación. Tenemos 3 tipos de evaluación. El primero está según quién o quiénes la realizan. Está la evaluación interna. La evaluación interna lo hacen los encargados del proyecto. La evaluación externa lo hacen entidades que van a participar en el proyecto o que van a contribuir económicamente con el proyecto para ver si la inversión que van a hacer es beneficiosa o no es beneficiosa. Como segundo punto tenemos según su naturaleza.
evaluación descriptiva y evaluación explicativa. Como tercer punto tenemos según el momento del proceso en que se realizará. Está la evaluación ex antes, que se va a evaluar la idea. Se va a evaluar antes la idea si es una necesidad que sí se puede cubrir o no es una necesidad que se puede cubrir, y si está al alcance de tanto de recursos económicos como la factor tiempo para poder desarrollar el proyecto. Y evaluación ex post. Antes se va a evaluar el proceso que se está llevando para el desarrollo del proyecto, y también para antes de finalizar si se están cumpliendo con los parámetros o las necesidades se están cubriendo a cabalidad. Como siguiente punto tenemos el plan de evaluación. Para organizar y orientar el proceso de evaluación es necesario contar con un plan de evaluación que especifique. Aquí vamos a especificar 8 puntos. El primer punto están los objetivos. ¿Qué objetivos queremos alcanzar? Por ejemplo, si va a ser en relación al tema de las TIC, digamos que hacen falta máquinas hacen falta computadoras para abarcar a todos los estudiantes. Entonces, los objetivos serían, ¿cuál va a ser nuestro objetivo para poder lograr encontrar recursos que nos ayuden a comprar más máquinas? También está como siguiente punto las dimensiones. ¿Cuáles van a ser las dimensiones que se van a tener que abarcar para poder llevar a cabo dicho proyecto? Están las prioridades. ¿Quiénes son los afectados o los que tienen esta necesidad que se va a desempeñar en dicho proyecto? De ahí están los indicadores, luego tenemos los instrumentos, el tipo de evaluación y los responsables del proyecto quiénes son los responsables de desarrollar o ejecutar dicho proyecto para cubrir las necesidades que se están dando dentro de un establecimiento. Este ha sido mi tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.